de inglés, por así decirlo. Empezaremos con presente simple, pasado simple, presente continuo y pasado continuo. He visto por ahí algunos videos en los que dicen que no es necesario aprender la gramática para poder comprender el inglés. Yo voy a enseñar cómo yo aprendí. Para mí no fue el caso. O sea, precisamente fue cuando comprendí más la gramática, cuando al fin pude empezar a entender mejor el idioma. Ok, empezamos. Primero empezamos con la gramática de presente simple. Aquí tengo como unas fórmulas para entender la gramática. Antes de explicar estas pequeñas fórmulas, por así decirlo, tienen que entender o tienen que saber que el presente simple también existe en español. Y la forma en la que yo lo pude entender mejor, aunque también dicen que no se tiene que hacer, fue al principio, fue relacionando cómo es en español y cómo es en inglés. Al menos en mi caso. Ya después vas dejando de lado el español hasta que ya enteramente puedes hacer enunciados u oraciones en inglés. Pero primero lo haré a la forma como yo comprendí estos temas. Okay. Aquí tenemos las tres formas en las que se usa el presente simple: de forma afirmativa, negativa y pregunta. ¿Qué significan estos? Ese es el sujeto. En inglés serían los personal pronouns. ¿Y cuáles son? Lo que ustedes conocen en español, bueno, conocemos en español, ya sabes. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y aquí lo tengo. Yo, nosotros, tú, ellos, él, ella, eso. No, ahorita explico por qué está en este orden. Eso es, simplemente eso significa la S. Después sigue el verbo en infinitivo. ¿Qué es el verbo en infinitivo? El verbo en infinitivo es el verbo tal cual. Aquí tengo los ejemplos del verbo trabajo, y es yo trabajo, y es el verbo sin conjugar, pues. ¿Qué es el objeto? El objeto es el objeto es aquello a lo que el verbo se refiere. Por ejemplo, regresamos al ejemplo en español. Yo trabajo, ese es el sujeto, o sea, el personal pronoun. Yo trabajo es el verbo sin conjugar, tal cual, y el objeto sería en mi casa. Y aquí es donde cumplimos. Yo trabajo, objeto, en mi casa. ¿Y qué sería el complemento? El complemento sería como continuar el enunciado. No lo puse en el ejemplo, pero sería algo así: yo trabajo en mi casa por la pandemia. Eso sería el complemento. Claro, lo estamos viendo en español. Ahora va el negativo. Versión negativa, la negación, pues. Y como siempre es el sujeto, y después sale do y those, y aquí es donde hay un paréntesis porque esto no existe en español. Aquí sí ya hay una diferencia. En español sería simplemente no. En español sería yo no trabajo en mi casa, como pueden apreciar en este ejemplo. Yo no trabajo en mi casa. Sin embargo, en inglés se le agrega el verbo do, que es el verbo hacer, do y those, solo que no significa hacer, o sea, pierde su significado como verbo. Sí, y se vuelve algo que yo entiendo que es como un indicativo. Simplemente significa do not, en español sería un no. ¿Por qué hacen eso? Es una de las particularidades de la lengua inglesa. No existe en español. Pero no se confundan, do y those no significa hacer. Aquí cambia completamente el significado. Do, those solo es el complemento de not. O sea, do not solo significa no. Y hay una pequeña diferencia cuando vamos a usar do y cuando vamos a usar those. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. Do se usa cuando es I, we, you, they. Yo, nosotros, tú o ustedes, ellos. Y those se usa cuando es he, she, it. Eso es lo único que tienen que aprender. Y ahora aquí tenemos un ejemplo en español, en inglés, que sería: yo no trabajo en mi casa. Como ven, en español no existe como ese indicativo de un verbo antes, que deja de ser verbo, ¿va? Es solo yo no trabajo en mi casa. En cambio, en inglés, aquí está: I do not work in my house. O don't es la abreviación, pero ahorita no vamos a ver abreviaciones. Primero vamos a entenderlo tal cual.
Como pueden ver, do not significa lo mismo que no. ¿Ven? Do not. O sea, la traducción sería yo no trabajo en mi casa, y esto sería exactamente lo mismo, pero en inglés. Yo no trabajo en mi casa. Y el do not sería yo no, y el do not solo significa no. Ok, como pueden ver, por eso dejé uno en español y uno en inglés. Ahora vamos a ver cuándo cambia cuando es those, cuando sería he, she, it, como vienen aquí. Él, ella o eso. Sería, si aquí le ponemos un he does not sería. Porque es la regla gramatical. Do y does sería como lo más complicado de entender el presente simple, pero en general está muy sencillito, como se pueden imaginar. Y sí, recuerden, do does no, ya no es el verbo hacer. Aquí ya no es un verbo, sino es un indicativo que va antes del not. Y en el caso de pregunta es el indicativo que va antes de la pregunta. No significa ya ser, deja de ser un verbo. Ok. Ahora vamos con el tercer ejemplo, que sería la forma en pregunta. Como ven, aquí inicia con el do those para iniciar la pregunta. Como les dije, esto no existe en español. Aquí sí hay una diferencia. Do those, ya saben, do si es I, we, you, they, y those si es he, she, it. Y como lo indica esta pequeña formulita, empiezas con el do, those, después con el sujeto o el personal pronoun, ya sabes, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Después sería el infinitivo, el verbo normal, porque es presente simple, el objeto, que ya les comenté que es, y el complemento a veces, si quieren continuar la oración. Y obviamente el signo de pregunta, ¿no? La question mark. Igual en español tenemos dos signos de interrogación, uno para cerrar y otro para abrir. En inglés solo existe uno. Okay. Igual vamos con el ejemplo. En español sería yo trabajo en mi casa. En español no existe eso, no existe el indicativo de do's, those. Aquí solo sería yo trabajo en mi casa. Y por así decirlo, a lo que yo entiendo en español, a la hora de poner un signo de interrogación, sería como acentuar al final para quedar claro que es una pregunta. Sin embargo, en inglés no existen los acentos, no existen las tildes, como les dicen. No. Así que en lugar de poner tildes, los anglosajones usan el do o el those al principio de la oración, en el caso de presente simple, para indicar una pregunta, algo que no existe. Nosotros tenemos la tilde al final para yo trabajo en mi casa, y ellos en lugar de eso tienen do y those. Do I work in my house? Y así saben que es una pregunta. Okay. Y como pueden ver, se cumple tanto en español como en inglés. Esta fórmula más o menos aplica, con sus ciertas diferencias, ¿verdad? Pero es muy parecido, es muy parecido. Como ambas son lenguas de origen europeo, tienen muchas cosas en común, tantas como el alfabeto. Por ejemplo, el alfabeto es el alfabeto romano, y son cosillas que nos ayudan más a nosotros los hispanohablantes a entender. Cualquier persona cuya lengua sea una lengua de origen europea va a encontrar muchas similitudes con las otras lenguas de origen europeo, y pues eso está a nuestro favor. O sea, si fuéramos chinos sería algo muchísimo más complicado de aprender para nosotros, pero no lo es para los hispanohablantes, no lo es tanto, pues. Ok, y bueno, como ven, se cumple la regla de hace rato. Así es como concluye esta primera parte de presente simple. Ahora vamos con el siguiente tema.